Bueno, en este segundo video vamos a realizar el primer ejercicio o primer ejemplo que consiste en un pórtico metálico plano, tiene dos pisos, cada uno de estos pisos tiene una altura de 4 metros y tiene un vano con una longitud de 6 metros. Como les comenté, el pórtico es metálico con un módulo de elasticidad de 200.000 megapascales. Vamos a utilizar secciones de vigas como perfiles W10 por 22. La estructura va a estar sometida a la acción de una carga estática, que es una carga muerta de 5 kilonewtons por metro sobre las vigas, y además va a estar sometida a una excitación dinámica producida por el sismo del centro, que lo vamos a aplicar en dirección del eje X. En este primer ejercicio, las columnas las vamos a considerar axialmente rígidas y las vigas también las vamos a considerar rígidas. Esto lo que nos va a hacer es que obtengamos un pórtico conocido como pórtico simple o pórtico de cortante, en donde básicamente tendremos solo 2 grados de libertad porque estamos restringiendo las rotaciones de la viga. Entonces, ¿cómo hacemos esto con OpenSys5? Aquí yo tengo abierto eh, un código que ya lo tengo escrito. Este código está cargado en mi perfil de GitHub. Ustedes pueden acceder y allí lo van a encontrar en una carpeta que se llama Pórticos 20261. Este primer ejercicio es este, Pórtico 2D rígido se llama. Ahí ustedes pueden ingresar y van a encontrar exactamente el mismo código que les estoy mostrando. Pues ahí está la explicación, está el paso por paso que vamos a seguir a continuación para que ustedes pues lo puedan descargar, lo puedan copiar y pegar de ser necesario. Aunque lo ideal es que vayan siguiendo este paso a paso conmigo en el video. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es importar las librerías que vamos a utilizar. En este caso, vamos a iniciar con tres. La primera, por supuesto, OpenSys5 para poder hacer el análisis estructural. Entonces, hay dos formas de importarlo. La primera es la típica, escribimos importar, entonces import OpenSys5 as OPS, por ejemplo, o como queramos llamar la herramienta aquí en nuestro entorno. Sin embargo, a mí me gusta esta forma de importarlo porque nos ahorramos de escribir muchas veces la palabra OPS o la palabra que hayamos asignado. Entonces vamos a escribir from OpenSys5.OpenSys import asterisco. Al escribir asterisco, lo que estamos haciendo es que cada vez que vayamos a utilizar alguna herramienta de esta librería, no tengamos que escribir más que el mismo nombre de esa herramienta. No vamos a tener que escribir nada antes del nombre de la herramienta. Más adelante retomo esta explicación. Y además de OpenSys5, vamos a importar OPSVis para poder visualizar nuestro modelo a lo largo del proceso. Y también vamos a importar NumPy, que es para poder operar con matrices y vectores. Si ustedes no tienen instalado NumPy, nuevamente tienen que ir a abrir Anaconda Pro y allí, cuando les aparezca base, igual que en el primer video, vamos a escribir pip install NumPy y ahí le dan enter y se va a instalar la librería de NumPy, igual que otra que vamos a utilizar para este ejercicio, que es la librería de matplotlib. Entonces escriben pip install matplotlib y allí se instala esa librería que la vamos a utilizar para algunos cálculos matemáticos y algunas gráficas. Una vez esté instalado, pueden cerrar el Anaconda Prompt, no hay ningún problema. Entonces, listo. En primer lugar, vamos a importar estas librerías. Eh, una vez hayamos escrito esto, vamos a pasar al segundo paso, que es crear el modelo. Cuando estamos trabajando con OpenSys5, todos los modelos van a iniciar de la misma forma, ya sean 2D, ya sean 3D, ya sea estático, dinámico, cualquier modelo, debemos inicializarlo escribiendo el comando wipe y debemos indicar cuáles son sus
dimensiones espaciales. Entonces, en este primer ejercicio ya definimos que es un pórtico bidimensional, o sea, es 2D. Entonces, en el comando model vamos a escribir basic, luego vamos a escribir el número de dimensiones, que en este caso es 2, y vamos a escribir el número de grados de libertad que va a tener cada nodo. En este caso vamos a tener 3 grados de libertad, 2 desplazamientos y una rotación, que es lo que tendría pues un modelo bidimensional. Entonces, ya con este primer comando podemos observar la utilidad de haber escrito o de haber importado OpenSysFy con un asterisco. Si no hubiésemos escrito acá asterisco, sino si hubiésemos usado la opción normal, que cuál sería, import OpenSysFy as OPS, por ejemplo. Entonces, acá cuando vamos a usar wipe, debíamos escribir ops.wipe. Y acá cuando vamos a escribir model, que son herramientas dentro de la librería de OpenSysFy, debíamos escribir ops.model. ¿Por qué? Porque así fue que lo importamos. En nuestro caso no hicimos eso, lo que hicimos fue importarlo con el símbolo de asterisco y así no tenemos que estar escribiendo esa palabra antes de cada una de las herramientas. Una vez hemos creado el modelo o iniciado el modelo, más bien, podemos pasar al tercer paso, que es la creación de nodos y la asignación de apoyos. Aquí en OpenSysFy, a diferencia de otros software comerciales como SAP o TAPS, no tenemos como un entorno gráfico de manera permanente en el cual podamos dibujar los elementos y estarlos visualizando todo el tiempo. Nosotros aquí no tenemos eso. Aquí para crear los elementos debemos crear en primer lugar los nodos a partir de sus coordenadas. Entonces, nosotros ya sabemos que vamos a tener un pórtico que tiene 2 pisos y un vano. Entonces, en la coordenada, en la dirección de X vamos a tener unas primeras coordenadas ubicadas en 0 y unas siguientes ubicadas a los 6 metros, que es la longitud del vano. Y en Y, que va a ser nuestras alturas, pues vamos a tener un Y en 0, un primer piso a los 4 metros y un segundo piso a los 8 metros. Es decir, establecemos esa como cuadrícula y ya con esa cuadrícula procedemos a crear los nodos por coordenadas. Entonces, aquí para crear los nodos utilizamos el comando node. Este comando nos pide algunos valores para en el ingreso. El primero de ellos es el tag o nombre del nodo. Cada nodo debe tener un nombre diferente. Debe tener un nombre diferente porque si no nos va a generar errores numéricos. Entonces, vamos a crear, por ejemplo, el nodo número 1 en las coordenadas x igual a 0, y igual a 0. Vamos a crear un segundo nodo llamado pues, nodo 2 con el tag número 2 ubicado en el valor de y0, es decir, todavía seguimos sobre el piso, pero ya pues en la longitud del vano indicada por x1. Aquí los nodos 1 y 2 representarían los dos nodos base en contacto con el suelo. Los nodos 3 y 4 van a ser los nodos del primer entrepiso y los nodos 5 y 6 van a ser los nodos del techo. Después de crear nuestros nodos, vamos a crear los tipos de apoyo. En este caso vamos a crear dos. Un apoyo tipo empotrado, representado como un vector que dice 1, 1, 1. Esto significa que vamos a tener restricción de desplazamiento en X, en Y y restricción de rotaciones. O por ejemplo, si quisiéramos crear un pin o un pasador, pues solamente vamos a restringir los desplazamientos en X y Y y vamos a dejar libres las rotaciones, por ejemplo. Cuando creamos los tipos de apoyos como estos vectores, los podemos asignar ahora a los nodos. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los nodos que llevan apoyos? Pues los nodos de la base, ¿cierto? Los que creamos como 1 y 2. Entonces vamos en este caso a fijar ambos. Entonces con el comando fix indicamos qué nodo es y qué tipo de apoyo va a llevar. En este caso vamos a poner los dos empotrados.
Entonces acá ya hemos creado los nodos, ya hemos asignado los apoyos en los nodos que corresponden, que son los nodos de la base, y nos queda por último crear los diafragmas. Recordemos que los diafragmas pues nos indican desplazamientos similares en entrepiso. En este caso queremos un diafragma rígido en cada uno de los pisos. Entonces vamos, como estamos en 2D, vamos a utilizar el comando equal dov. Este comando lo que nos indica es a partir de un nodo que llamamos nodo maestro, nosotros podemos asignarle a otro nodo o decirle a otro nodo, hey, sus desplazamientos tienen que ser idénticos a los del nodo maestro. Entonces, en nuestro caso, para el entrepiso 1, el nodo maestro va a ser el nodo 3 y el nodo esclavo o el nodo que va a hacer caso es el otro nodo que nos queda, el nodo 4. Y este 1 indica el grado de libertad que estamos fijando. En este caso estamos diciendo que el desplazamiento en X del nodo 3 tiene que ser igual al desplazamiento en X del nodo 4 para ese primer piso. Y para el segundo piso, entonces, el nodo maestro va a ser el nodo 5, que es el nodo de la izquierda, y el nodo esclavo es el nodo 6. Podría ser al contrario, ya que solo hay dos nodos, pues lo que nos interesa en este ejemplo es que ambos nodos están ubicados sobre el mismo nivel o mismo piso, tengan el mismo desplazamiento en X. Si quisiéramos que tuvieran el mismo desplazamiento, por ejemplo, en Y, pues tendríamos que poner acá 2, que es el grado de libertad, 12. Listo. Ya que tenemos creado nuestros nodos, vamos a proceder con la creación de materiales y creación de secciones transversales para poder luego conectar esos nodos con un elemento. Hasta aquí solamente tenemos los nodos y sus restricciones de desplazamiento. Entonces, bueno, para crear materiales en OpenShiftPy tenemos una gran variedad de materiales posibles. Toda esa información ustedes la pueden encontrar en esta biblioteca de ayudas. Si seguimos este link, vamos a ingresar a esta biblioteca de OpenShiftPy. Aquí vienen todos los comandos posibles y para qué sirven cada uno. En ese link al que entramos, como pueden ver, entramos directamente a la sección de comandos para materiales. Entonces vemos que hay materiales ya predefinidos para aceros estructurales, barras de refuerzo, concreto, eh, ¿qué otros hay por acá? Bueno, materiales con comportamiento elástico o idealizados de elásticos perfectamente plásticos, es decir, hay diferentes tipos de materiales y tipos de modelos constitutivos para los materiales. En nuestro ejemplo, nosotros estamos haciendo un pórtico bidimensional eh, y el análisis es estático, perdón, el análisis es dinámico y es lineal. Nos vamos a mantener en el rango de comportamiento elástico. Entonces, nos sirve crear un material elástico. Entonces, lo primero que debemos definir es un nombre para ese material. En este caso, es el material 1. Entonces, le vamos a poner el tag número 1. Como es un material elástico, nos basta con el módulo de elasticidad para poder describir su comportamiento en 2 dimensiones. Entonces, simplemente vamos a decir que el módulo de elasticidad es 200.000 megapascales. Observen que estoy poniendo 200 por 10 a la 6, perdón, 200 por 1 a la 6 para que las unidades me queden en kilonewton por metro cuadrado. Listo, ya creamos nuestro material. Entonces, para crearlo, usamos el comando uniaxial material, colocamos que es elástico, colocamos el tag del elemento y colocamos el módulo de elasticidad que describe pues, sus propiedades. Lo siguiente es crear la sección transversal. Ahora, observen que hace un momento cuando definimos el valor del módulo de elasticidad, yo misma fui la que tuvo que poner acá esto en unidades de kilonewton por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque en OpenSea esa congruencia de unidades está a cargo del usuario. Nosotros somos los encargados de mantener esa consistencia de unidades a lo largo del código.
Entonces, como estamos utilizando el módulo de elasticidad en kilómetro por metro cuadrado, pues a continuación las propiedades de la sección transversal como el área y la inercia deben estar entonces en metros cuadrados o metros a la 4 para que haya consistencia de unidades. Recordemos que estamos utilizando un perfil W10 por 22. Entonces vamos a internet y podemos encontrar por allá en algún catálogo las propiedades de este perfil. En este caso las que nos interesan son el área y la inercia, que son las que nos sirven, si recordarán de las ecuaciones del curso de dinámica, son las que nos sirven para calcular la rigidez de nuestra estructura. Eh, las pongo por separado, a pesar de que tanto las vigas como las columnas tienen la misma sección, tienen las mismas propiedades, las voy a poner por separado para poder hacer una idealización en un momento, en un paso posterior. Listo. Una vez tenemos creado el material, creada la sección transversal, vamos a proceder con la creación de los elementos que van a conectar los nodos que ya tenemos. Entonces, igual que para la creación de materiales, OpenSys tiene diversas formas de poder crear elementos de acuerdo con lo que necesite el análisis. Recordemos, en este ejemplo el análisis es elástico. Entonces, si nosotros vamos a nuestra biblioteca, que les mostré hace un momento, aquí ustedes van a encontrar diferentes opciones para crear elementos. En este caso nos sirve esta. Elastic Beam Column es ideal para análisis elásticos. Entonces lo que vamos a hacer en primer lugar es nuevamente crear un tag o un nombre para cada una de las secciones. Voy a crear un tag para columnas con el número 1 y un tag para vigas con el número 2. Para poder pasar de una simple línea a un elemento estructural en OpenSys debo crear una transformación. En este caso, es una transformación lineal. Eh, si estuviésemos hablando de un problema en 3 dimensiones o un problema en el que vamos a considerar incursiones en las zonas inelásticas, no nos serviría una transformación lineal. Tendríamos que entrar a revisar otro tipo de transformaciones que sí me permitan considerar esos incursiones inelásticas como posibles efectos P delta o algunos otros efectos. En este caso no lo necesitamos y nos vamos a quedar con una transformación lineal. Entonces simplemente definimos una transformación para las columnas lineal con el tag para columna y otra transformación para las vigas también lineal pero con el tag para las vigas. Una vez tenemos creado esto, ya podemos empezar con la creación de cada uno de los elementos. Entonces vamos a crear primero las columnas. En nuestro caso tenemos 4 columnas, ¿cierto? 2 columnas en el primer piso, 2 columnas en el segundo piso. Entonces, el comando para la creación de cualquier elemento, sea viga o columna, del tipo Elastic Beam Column, es element y entre paréntesis todas las propiedades de ese elemento. En este caso, el tipo, el nombre, así como los nodos, cada elemento debe tener un nombre. 2 elementos no pueden tener el mismo nombre porque esto me va a ocasionar errores numéricos. Entonces vamos a crear la columna número 1, que va a ser la columna del primer piso a la izquierda. Entonces la columna número 1 está definida entre qué nodos. Entonces va a ir desde el nodo 1, o mejor dicho, va a conectar el nodo 1 con el nodo 3. El área de la columna, ya la habíamos definido, es área columna. El módulo de elasticidad del material del que está compuesta la columna es E sub S. La inercia de la columna también ya la tenemos definida. Y el nombre de la transformación que acabamos de crear también ya lo tenemos definido. Observen que estoy multiplicando el área de la columna por un factor de amplificación.
Esto es porque recuerden que nosotros estamos haciendo un modelo en el que estamos idealizando las columnas como axialmente rígidas. Como las columnas son axialmente rígidas, una de las formas de simular o de modelar eso en un computador es incrementando su área por un factor muy grande comparado con los otros valores para simular que es infinitamente rígida. Entonces, en el caso de las columnas, como queremos que sea axialmente rígida, vamos a afectar el factor de A por E de nuestra ecuación de rigidez. Pues simplemente vamos a mantener E constante, pero vamos a aumentar el valor del área. En este caso yo lo estoy multiplicando por 10 a la 5 o 1 por 10 a la 6. Así creamos la primera columna. De la misma forma vamos a crear la segunda columna, que es la columna del primer piso a la derecha. Entonces, comando element, tipo de elemento, nombre del elemento, en este caso es 2, y qué nodos va a conectar, en este caso los nodos 2 y 4, y asignamos luego el resto de propiedades, el área, el módulo de elasticidad, la inercia y la transformación. Y aquí nuevamente, como es una columna axialmente rígida, vamos a simular que es infinitamente rígida en esa dirección axial por medio de incrementar el valor del área con un factor bastante grande. De igual forma creamos las columnas del segundo piso y una vez tengamos creadas nuestras 4 columnas vamos a proceder con la creación de las vigas. Otra vez usamos el comando element, el tipo es el mismo elastic beam column. El nombre, observen que a pesar de que son vigas, igual es un elemento, entonces no puede quedar repetido su nombre con ningún nombre de las columnas. Nuevamente, identificamos los nodos que conectan, en este caso la viga 1, que es la viga del primer piso, va a conectar los nodos 3 y 4. Ahora, nuevamente asignamos las propiedades, entonces el área de la viga, el módulo de elasticidad del material que la compone, la inercia de la viga y la transformación geométrica asociada a las vigas. Observen que nosotros en este primer ejemplo lo que queremos es simular que las vigas son rígidas. Por supuesto, como las vigas son elementos que resisten más cargas transversales que axiales, cuando decimos que queremos simular que la viga es rígida, nos referimos a que es rígida a flexión, o mejor dicho, que no, la viga no va a transmitir ninguna rotación. Entonces, en este caso, como la viga no es axialmente rígida, sino rígida eh, en su sentido transversal o más bien en su resistencia a la rotación, lo que vamos a hacer es el área la vamos a dejar tal cual, pero vamos a incrementar la inercia, porque en este caso recordemos que la resistencia a flexión o la rigidez a flexión está asociada con no con A por E, sino con E por I, ¿sí? Entonces vamos a modificar es el valor de la inercia para las vigas en lugar del valor de las áreas. Aquí vamos a aprovechar y vamos a incluir este comando ops.plotModel para ir viendo cómo está quedando nuestro modelo, para ver si los nodos están quedando en las posiciones que queremos y si los elementos están conectados correctamente. Esta herramienta OPSB hace referencia a OPSBIS, justamente que es una herramienta que se creó para visualizar modelos en OpenSys 5. Entonces ahí vamos corriendo el modelo, podemos darle aquí en la parte superior, correr todo, o ustedes pueden ir corriendo el modelo por celda. Yo en este caso le voy a dar correr todo para ir teniendo datos. Entonces nuestra primera visualización nos dio esto, está correctamente creada la geometría y los elementos. Una vez tenemos esto definido, vamos a proceder con la aplicación de cargas.
En este caso, vamos a aplicar dos tipos de cargas. Una primera carga estática correspondiente a cargas muertas sobreimpuestas en las vigas y una segunda carga dinámica que corresponde a la excitación de un sismo. Entonces, vamos primero a las cargas estáticas y de análisis estático o análisis de gravedad. Para crear cualquier tipo de carga tenemos que crear una serie de tiempo para OpenSys, para que él sepa en qué momento se aplica la carga y cuánto dura. Así la carga sea estática, debemos crear una serie de tiempo. Como la carga es estática y el análisis es elástico, vamos a crear una serie de tiempo con el comando time series y es del tipo lineal. Listo. Una vez creamos la serie de tiempo, vamos a crear el patrón de carga correspondiente a cada una de las cargas que vamos a aplicar. Entonces necesitamos un patrón de carga para la carga estática muerta sobreimpuesta, en este caso, aquí lo estamos creando tipo plane y le ponemos de nombre 1, tag 1 y dirección de análisis 1 para X, 2 para Y. Listo. Ahora vamos a asignar o vamos a identificar sobre qué elementos va a actuar nuestra carga estática en primer lugar. Eh, Como ya lo mencioné, es una carga muerta aplicada sobre las vigas. Entonces vamos a crear un vector que se llame vigas, que va a contener el nombre de los elementos sobre los cuales vamos a aplicar la carga. Entonces venimos aquí a nuestro diagrama, que afortunadamente ya lo tenemos, y podemos ver que las vigas son los elementos 5 y 6. Si no estuviera este diagrama, pues simplemente ustedes deben recordar qué nombre le pusieron a las vigas aquí cuando las crearon. Entonces, listo, sobre las vigas 5 y 6. Luego vamos a crear una variable para el valor de esa carga, en este caso 5. Ese 5 está en kilonewton. Recuerden que debemos nosotros mismos llevar esa concordancia de unidades. Todo lo hemos estado poniendo en kilonewtons y en metros. Entonces, este 5 debe ir así, 5 kilonewton por metro. Para asignar esa carga vamos a usar el comando load, carga sobre elementos, load. Y vamos a escribir entre paréntesis esta información. L siempre está por defecto. Lo siguiente es las vigas. Entonces ya tenemos nuestro vector de vigas. Si no hubiésemos creado el vector, simplemente acá esa información pues la reemplazábamos o la escribíamos directamente dentro del paréntesis y tiene el mismo efecto. Type es por defecto, eso no se cambia. Aquí escribimos el tipo, es una carga uniforme sobre la viga. ¿Qué valor tiene esa carga? W viga negativo para que quede en dirección de la gravedad, es decir, hacia abajo. Otra cosa que podemos asignar son las masas en los nodos, masas traslacionales o rotacionales. En este caso vamos a asignar una masa traslacional en X y en Y con un valor de 1 kilonewton, ya transformada a las unidades del problema. Es 1 kilonewton en X, 1 kilonewton en Y. Y vamos otra vez a utilizar nuestro comando de OPSB plot para visualizar el modelo. Como vemos, las cargas están aplicadas como lo esperábamos, 5 kilonewton uniformemente distribuidos sobre las vigas. Las masas no se ven, pero seguramente están aplicadas. Y ya tenemos nuestro modelo con las cargas estáticas, entonces vamos a hacer ese primer análisis estático. Em, Para hacer análisis estático vamos a utilizar una librería de OpsysTools. Tools. OpsysTools ya lo instalamos en el primer video. Igual, si ustedes no tienen instalada la librería de OpsysTools, en este momento pues deben dirigirse a Anaconda Prompt y cuando les abra este renglón donde dice base, pues escriben pip install OpsysTools. Le dan enter y esperan a que eso se termine de instalar. Una vez está instalado, pues lo importamos porque no hemos importado esa librería. La podíamos haber importado acá arriba, sí se podía, pero no hay ningún problema con escribirla aquí debajo.
Entonces vamos a importar ObsysTools.análisis. Entonces ObsysTools tiene como ramas dos ramas o dos paquetes, mejor dicho, de herramientas. Unas herramientas para análisis, otras herramientas de utilidades que sirven para dibujar. Podemos importar las dos, en este caso solamente vamos a usar la de análisis, entonces voy a dejar solo la de análisis, entonces import ObsysTools.análisis como AN, para no estar escrito, este es como el seudónimo o el apodo. Entonces cada vez que vayamos a utilizar esta librería, debemos escribir AN punto y la herramienta. Aquí no podemos ponerlo el asterisco porque ya estamos utilizando el asterisco para, para OpenSys5. Entonces ya no está disponible esa opción. Pues acá sí nos toca ir escribiendo an punto la herramienta. En este caso, vamos a hacer un análisis estático que en ObsysTools es un análisis de gravedad. Entonces vamos a escribir an punto gravedad. Y eso lo que hace es revisar cómo estas cargas estáticas que están aplicadas en este primer instante de tiempo, pues actúan sobre nuestro pórtico. Allí podríamos también calcular desplazamientos, fuerzas internas, etcétera. Pero no lo vamos a hacer porque eso lo vamos a hacer al final, ya cuando hayamos aplicado la carga dinámica. Entonces acá cuando hacemos an.gravedad, de una vez se hace ese análisis estático y posteriormente, como vamos a hacer un análisis dinámico, debemos como fijar los efectos de las fuerzas estáticas sobre el pórtico. ¿Cómo lo hacemos? Escribiendo el comando loadConst en el tiempo cero. Acá lo que estamos diciendo es, oiga, los resultados de este análisis de gravedad, guárdemelos en el tiempo cero. Si no hacemos esto, si no lo guardamos, cuando corramos el análisis dinámico, se van a borrar los efectos de las cargas estáticas y pues estaría incorrecto, ¿no? Entonces, una vez corramos ese análisis estático, recuerden guardar los resultados en el tiempo cero utilizando este comando loadConst en el tiempo cero. Listo. Ya hicimos nuestro análisis de gravedad. Para verificar que el análisis quedó bien hecho y también pues para ir obteniendo información interesante sobre nuestro pórtico, vamos a calcular el periodo fundamental y los modos de vibración del pórtico. Nuestro pórtico es bidimensional y tenía tres posibles grados de libertad, de los cuales prácticamente estamos restringiendo dos al asumir que tanto las columnas como las vigas son rígidas. Entonces, vamos solamente a extraer los dos primeros modos de vibración que van a ser traslacionales. Entonces, para hacer eso, vamos a utilizar el comando eigen. Eigen asociado con eigenvalues o valores propios. Es un comando de OpenSys5 en el cual indicamos únicamente la cantidad de modos que queremos calcular, en este caso 2, pues escribimos 2. Allí ya solo con ese comando el programa calcula los modos de vibración. Eh, a partir de esos modos o de esos valores propios, vamos a calcular el periodo utilizando la fórmula 2 por pi dividido entre la raíz de ese valor propio. Entonces, en Python, cuando se empieza a llenar un vector, no se empieza a llenar desde la posición 1, se empieza a llenar desde la posición 0. Es decir, en Python la posición 0 existe y por tanto, aquí cuando usamos el comando eigen se crea un vector que tiene dos componentes, porque nosotros le pedimos dos modos de vibración. Entonces, ese vector tiene dos componentes. Para el periodo 1, vamos a usar la primera componente ubicada en la posición 0. Para el periodo 2 vamos a utilizar la segunda componente del vector ubicada en la posición 1. Y vamos a imprimir los valores pues para conocerlos. En este caso, observen que al ejecutar esta celda nos dice que el periodo 1
es de 0,24 segundos y el periodo para el modo de vibración 2 es de 0,09 segundos. Aquí nuevamente podemos utilizar nuestra herramienta OPS-BIS para visualizar al menos el desplazamiento de esos causado por esos modos de vibración o ver esa forma modal. Entonces vamos a escribir opsb.plot mode shape y vamos a indicar cuál modo queremos visualizar. Aquí yo estoy visualizando el modo 1. Observen que es traslacional en X, ¿sí? Si ponemos 2, pues vamos a poder visualizar un segundo modo de vibración. Voy a dejar el 1. Listo. Pues ya pudimos calcular nuestro periodo fundamental, que sería el periodo 1 de 0,24 segundos. Ahora vamos a hacer el análisis dinámico. Para hacer el análisis dinámico, primero debemos cargar el registro sísmico. Entonces, en este caso, el registro está en un archivo TXT, un archivo de texto. De ese registro sísmico debemos conocer cierta información. La primera es cuántos datos tiene. En este caso, ese registro sísmico tiene 3.000 datos, que vamos a llamar número de puntos. Número de puntos 3.000. ¿Qué significa? Que el archivo que va a leer Python tiene 3.000 renglones, tiene 3.000 datos. Otra cosa que debemos conocer es esto, el intervalo de tiempo que hay entre cada dato. Entonces, el sismo es un acelerograma, recordemos. Entonces, el acelerograma se construye como valores en X asociados con el tiempo en segundos y valores en Y asociados pues con una aceleración. Entonces, este dt hace referencia a cuánto es ese intervalo, cuánto es el paso, ¿sí? Cada cuántos segundos se tomó un valor de aceleración. En el caso del archivo que vamos a trabajar nosotros, que se llama sismo1.txt, tenemos 3.000 datos separados cada 0,01 segundos. Y la aceleración está en unidades de la gravedad, es decir, los valores de aceleración debemos multiplicarlos por la gravedad para considerar sus efectos reales. Eso primero. Otra cosa que debemos definir es el porcentaje de amortiguamiento crítico. Para estructuras de concreto, si algunos se recordarán, casi siempre usamos el 5%, para estructuras metálicas se suele usar el 2-3%. Acá, como es un ejercicio académico, vamos a dejar 5% de amortiguamiento crítico. Y vamos a utilizar ese dato para poder calcular el amortiguamiento con el método de Rayleigh-Ritz. Para utilizar Rayleigh-Ritz debemos calcular entonces en primer lugar la frecuencia angular. La frecuencia angular la podemos calcular como la raíz de los valores propios. Entonces tenemos dos valores propios, vamos a calcular dos frecuencias angulares, una para cada modo. Y a partir de esas dos frecuencias angulares vamos a calcular un par de coeficientes para los asociados con los valores de masa y rigidez inicial. Entonces el coeficiente A sub 0 lo calculamos como XI, que es el amortiguamiento crítico, por 2 por la multiplicación de las dos frecuencias angulares dividido entre la suma de las dos frecuencias angulares. Y A1 pues lo calculamos como el amortiguamiento crítico por 2 dividido entre la suma de las dos frecuencias angulares y aplicamos la función Rayleigh. Esto es una función de OpenSysPy que nos pide como insumos las dos variables o los dos coeficientes justamente que acabamos de calcular. Entonces, a sub 0, 0, a sub 1, 0. Esos son los valores en los que eh, estos valores que estamos poniendo como 0 son unos betas
que utilizaríamos si fuéramos a considerar tal vez degradaciones de las funciones iniciales, pero como no es el caso, los dejamos en cero y nos quedamos solo con los A's, A sub 0 y A sub 1. Ya cuando tenemos creado esto del amortiguamiento, podemos proceder a hacer el análisis. Entonces recordemos, debemos crear una serie de tiempo. En este caso la serie no es lineal porque va a ser a lo largo del tiempo, entonces no la definimos como lineal, sino como path. Le ponemos un nombre, como ya habíamos creado una serie previa que tenía el nombre 1, no podemos repetir el nombre tampoco, nos toca poner otro nombre diferente, en este caso 2. Luego debemos poner el nombre del archivo en el que está contenido el sismo, entonces file path, coma, el archivo se llama sismo1.txt, luego debemos definir el dt o el paso, y luego el factor, en este caso la gravedad, eso ya lo tenemos aquí descrito. Una vez creamos la serie de tiempo, procedemos a crear el patrón de carga. En este caso, observen que cuando hicimos el análisis estático, ese patrón de carga era plane. Aquí no es plane porque es un sismo, es excitación uniforme. Nuevamente le ponemos un nombre diferente, en este caso 2. eh, y asignamos la dirección en la que va a estar actuando ese sismo, en este caso la dirección de X, o sea, 1. Y procedemos con el análisis dinámico. Para el análisis dinámico también disponemos de una herramienta en OPSIS Tools, eh, que invocaríamos o que utilizaríamos como an.dinámico, y tenemos toda esta serie de posibles opciones para hacer el análisis dinámico, pero para efectos de aprendizaje vamos a hacer el paso completo o la revisión completa de qué cosas hay que establecer para poder hacer un análisis. Entonces, para poder hacer un análisis en OpenSysPy, debemos definir unas constraints que hay de varios tipos. En este caso, como es un análisis dinámico, vamos a utilizar transformation. Debemos definir el sistema que se va a usar, el algoritmo para la convergencia, el tipo de integración para los elementos, el tipo de análisis, que como es dinámico vamos a sí o sí poner transient. Y bueno, debemos definir cada uno de estos parámetros. Recuerden, en la biblioteca de OpenSysPy viene descrito qué es cada uno de estos y para qué sirve, y qué otros hay y para qué sirven. Estos nos sirven en este caso que estamos aplicando una carga dinámica y que vamos a hacer un análisis dinámico. Una vez inicializamos todas esas variables del análisis, aquí todavía no lo hemos hecho, solo inicializamos o establecimos cuáles son los parámetros de funcionamiento para ese análisis. Posterior a eso vamos a inicializar todas las variables que nos interesen. Entonces nosotros de este análisis, ¿qué queremos obtener? Queremos obtener, por ejemplo, el desplazamiento de los nodos del techo, el desplazamiento de los nodos del primer piso, las derivas del techo. Y también podemos conocer las fuerzas internas actuando o las fuerzas internas que se desarrollan en las columnas, las fuerzas internas que se desarrollan en las vigas. Queremos conocer, además del desplazamiento a lo largo del tiempo, queremos conocer cuál es el valor de desplazamiento máximo, también cuál es el valor de la derivada máxima. Todo eso lo podemos calcular, y todo lo que queramos calcular debemos inicializarlo. Entonces, por ejemplo, queremos conocer el desplazamiento de los nodos del techo. El desplazamiento de los nodos del techo, como esto es un análisis dinámico, no va a ser un solo valor, va a ser un valor para cada instante de tiempo. Es decir, nosotros tenemos un sismo, un acelerograma con 3000 pasos. ¿Qué significa? Que el desplazamiento del techo va a ser un vector con 3000 datos, ¿sí? Un valor de desplazamiento para cada uno de esos instantes de tiempo del acelerograma. Si yo quiero, además de conocer ese vector
de desplazamiento a lo largo del tiempo. Además de eso, quiero conocer cuál es el desplazamiento máximo, entonces creo otra variable eh, en la que inicializo ese valor de desplazamiento máximo. Entonces, acá tengo un valor de desplazamiento máximo para el entrepiso 1 y acá uno de desplazamiento máximo para el techo. Arranca todo con un valor de ceros, igual el vector de desplazamientos arranca como un vector de ceros del tamaño. ¿Cuál es el tamaño? Pues la cantidad de puntos, en este caso 3000. Y así debo inicializar todas las variables de las que ustedes quieran conocer el valor o calcular algo, tienen que inicializarlo. Después de inicializar las variables, vamos a entrar en un bucle de análisis. Ese bucle, ese bucle de análisis, eh, ese bucle de análisis va a iterar o va a calcular los valores de fuerza, los valores de desplazamiento y cualquier otra variable de interés paso por paso. Es decir, para cada uno de los puntos del acelerograma, este bucle va a calcular el valor. Entonces el bucle va a iniciar en cero y va a terminar en la cantidad de puntos del acelerograma. Este comando, analyze, es el que inicia y ejecuta el análisis dinámico. Si no lo escribimos, no hemos hecho ningún análisis. Y dentro de ese análisis, observen que tenemos. Tenemos un vector de salida para el tiempo, donde básicamente simplemente va a ser el vector de tiempo o el tiempo del acelerograma repetido. Tenemos unos renglones para extraer los desplazamientos de techo con el comando nodedist. Esto es un comando de OpenSysPy en el que indicamos qué nodo queremos, a qué nodo le vamos a extraer el desplazamiento y el grado de libertad, en este caso X, o sea, estamos calculando el desplazamiento del nodo 6 en X y también estamos calculando el desplazamiento del nodo 4 en X. Observen que estos dos desplazamientos me sirven para calcular la deriva aquí más abajito. Simplemente restamos los dos desplazamientos y dividimos entre la altura del entrepiso. Eh, Otra cosa que estamos calculando son las fuerzas en los elementos a través del comando lforce. Al utilizar el comando lforce, lo que nos devuelve OpenSysPy es un vector con, en este caso, tres componentes. Nos devuelve un valor de fuerza para cada uno de los grados de libertad. Entonces, al, a- aquí para extraer las fuerzas, al utilizar lforce 1, estamos diciendo que vamos a calcular las fuerzas para el elemento 1, en este caso es una columna, ¿no? Y esto, fcol1, es un vector de tres componentes. Como yo no quiero un vector, sino que simplemente quiero saber, por ejemplo, cuál es la fuerza axial, pues aquí más abajito creo un vector en el que voy a almacenar solamente la primera columna del vector de fuerzas. Esa primera columna es la fuerza axial, la segunda columna es la fuerza cortante, la tercera columna es el momento flector. ¿Sí? Entonces, así ustedes pues colocan acá cuál es el dato que les interesa. A mí de las columnas me interesa la fuerza axial, entonces tomo el dato cero. Pero de las vigas sí nos interesa el momento flector. Entonces tomamos el dato 2, que es el momento flector o el último componente de este vector de fuerzas. Dentro de este bucle colocamos a calcular todas las variables que nos interese saber, todos los datos que queramos saber. Acá calculamos desplazamientos, fuerzas y derivas. Cuando ya tengamos eso, pues lo podemos correr y nos va a aparecer como un mensaje de que el análisis se completó con éxito. Si por alguna razón algo más arriba en su modelo quedó mal definido o hay algo mal instalado, falta instalar algún componente, alguna herramienta, eso no va a salir, no va a salir que se quedó completado con éxito, va a salir el análisis falló en el paso tal. Y ahí ustedes pues van a poder revisar qué fue lo que pasó. Esto usualmente le da a uno ideas de dónde estuvo el error.
Ya que está hecho el análisis, solo nos queda visualizar los resultados, entonces vamos a utilizar nuestra librería de Matplotlib para, para dibujar algunas figuras. Vamos a dibujar los desplazamientos los desplazamientos del techo, las derivas en el tiempo, las fuerzas, por ejemplo, de la viga. Y lo que vamos a obtener es justamente esto, son respuestas en el tiempo, respuestas dinámicas. Y listo. Si queremos saber cuál es el valor del desplazamiento máximo, como ese lo calculamos dentro de nuestro bucle, simplemente lo imprimimos. Entonces usamos el comando print para imprimir cualquier información, en este caso print, desplazamiento máximo del nodo 4. ¿Cuál es el que calculamos que se iba actualizando aquí dentro de nuestro bucle? En este caso nos dio que el desplazamiento máximo era de 0.008 metros para el entrepiso 1 y del techo 0.001 metros, es decir, prácticamente 0.1 centímetros. Y la fuerza axial máxima en la columna 1, 14 kilonewtons. Si quisiéramos ahora eh, pasar al ejemplo 2, en el que el pórtico tiene columnas axialmente rígidas, pero vigas flexibles, simplemente vamos acá a la sección donde creamos los elementos y eliminamos este dato o ese factor que amplifica la inercia de la viga. Esto para que la viga quede flexible. Si lo corremos, vamos a poder observar algunas diferencias importantes. La primera es, por supuesto, el periodo, que la viga sea flexible, modifica el periodo fundamental de la estructura. Y otro cambio que vamos a encontrar es posiblemente la fuerza máxima, tanto en las columnas como en las vigas. Recuerden que cuando teníamos viga rígida, la columna estaba recibiendo una carga de 14 kilonewton. Bueno, una fuerza de reacción de 14 kilonewton. Ahora que la viga es flexible, entonces la viga puede transmitir momentos. Esa fuerza axial se redujo a 12.85. Es decir, esto refleja la importancia de las decisiones que tomamos en el momento de modelar, de esas idealizaciones que hacemos. Hay que hacerlas con responsabilidad y con conocimiento de las posibles afectaciones que se tienen.